Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a aprender a manejar un cilindro de doble efecto, controlado obviamente por un sistema eléctrico y también por un sistema ya de PLC. Entonces, comencemos. Entonces necesitamos en este caso, lo primero siempre una alimentación. Lo vamos a poner por aquí, tal vez está muy pequeño, entonces lo vamos a agrandar, le vamos a dar un zoom. Entonces necesitamos también un manómetro para medir en qué presión estamos, en qué presión de aire. Y lo siguiente es hacer la conexión. Entonces podemos modificar esto para que la presión esté en PSI y ponerle a 100 PSI, que es una norma para el aire de instrumentación. Entonces así mismo el manómetro que esté en unidades de PSI. Entonces aplicar, cerrar. Si lo damos un correr, pues tenemos 100 PSI de aire presurizado en el sistema. Entonces lo siguiente que necesitamos son elementos, en este caso actuadores, y necesitamos de la gama de dobles, ¿no? Entonces aquí tenemos un cilindro de doble efecto que lo vamos a colocar por aquí. Entonces asimismo necesitamos también se podría decir, un accionador en este caso, ¿no es cierto? Entonces para eso necesitamos la ayuda de las válvulas direccionales y para este caso necesitamos sí o sí una válvula de 5-2 vías que puede ser normalmente cerrado o normalmente abierto. Entonces por el momento utilizamos una normalmente cerrado. Entonces hacemos las conexiones, esta va por acá, esta otra va por acá, la del medio va a ir hacia nuestro compresor, a la toma de aire comprimido, y necesitamos escapes, ¿no? Ya que el sistema lo reconoce como un error en este caso. Entonces necesitamos ir a la parte neumática y buscarnos el escape, ¿no? Entonces esto irá ahí, un poquito más abajo tal vez. Entonces esto va por acá, ¿no? Hacemos la conexión respectiva y listo. Entonces si lo hacemos correr, ya tuviéramos un pequeño sistema, un circuito neumático para accionar este cilindro de doble efecto. Entonces pondremos de modo manual esta válvula. Como ustedes pueden ver, se presuriza, pues el cilindro se podría decir que hace un A positivo, ¿no? Y cuando se retrae, hace como un A negativo. Eso es lo que algunos lo llaman de esa manera, ¿no? Hacer de un cilindro A positivo a negativo, ¿no? Son normas en este caso que obedecen. Pero no es lo más importante. Lo que queremos en este caso es poder controlar a este cilindro de manera eléctrica, ¿no? Entonces para eso nos vamos a lo que son a la norma IEC. Vamos a desplegar, necesito una fuente de poder de 24 voltios en este caso. Necesitaría también un switch para poder accionar ese elemento. Entonces me voy a switch, un contacto o un pulsador normalmente abierto. Todavía no le voy a dar ninguna variable, lo voy a dejar así. Voy a necesitar también, obviamente, no de salida, ¿no es cierto? Un relé, una solenoide en este caso, entonces que también va a estar en este lugar. Tampoco le voy a asignar ninguna variable por el momento, sino que le voy a poner esto directamente. Y para que se complete el circuito, pues necesito tierra o de 0 voltios, ¿no? Cualquiera de los dos elementos. Entonces colocamos esto ahí y listo. Si nosotros lo hacemos correr, accionamos el switch o el pulsador, entonces la solenoide se activa, ¿no? Pero en este caso no tiene ningún efecto aquí, entonces debido a que no están enlazados ambos, ¿no? Entonces hay que irse directamente al administrador de variables y crear una nueva variable que puede ser en este caso a solenoide 1. Yo le voy a poner sol para abreviar, solenoide 1, doy un OK y cerrar. Entonces puedo asignar esta válvula a sol 1 y asimismo esto a sol 1. De esa manera ambos tienen la misma variable. Entonces si hacemos correr esto, no da en este caso, es debido a que esto está configurado como una válvula manual. Entonces hay que quitarlo esta parte. Ahora sí, ha desaparecido la flechita roja. Entonces ahora hacemos un accionar y ya se está controlando eléctricamente, ¿no? Entonces hacemos una positivo hacia una negativo, una positivo y una negativo, ¿correcto? Entonces esta parte yo creo que está entendible de cómo manejar un cilindro de doble efecto en Automation Studio.
Entonces lo que vamos a hacer también es de la siguiente manera. Entonces el objetivo del tutorial es controlar este cilindro, pero también hacerlo con una lógica. Entonces para eso nos vamos a ir a las librerías, en este caso de lo que son, ejemplo, el ladder de Allen Bradley. No, entonces aquí vamos a poner esto aquí, tal vez no está muy grande, vamos a disminuir un poquito esto, ya. Entonces tengo esta parte donde voy a escribir mi lenguaje escalera. Ok, ahí está mi lenguaje escalera. Entonces esto lo voy a mover ahí, listo, para que se entienda mejor. Entonces lo que trato de hacer con esto es tratar de controlar con una lógica ya que se utiliza en el lenguaje escalera, especialmente en los PLCs, en los controladores lógicos programables. Esto es muy utilizado en muchas fábricas, empresas, ya sean cementeras, mineras o cualquier rubro. Entonces utilizan realmente esas empresas lo que son el lenguaje escalera. Entonces es muy importante utilizar esto y aplicarlo a un sistema neumático. Entonces vamos a comenzar. Entonces lo primero que necesito para esto son pues herramientas como contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, salidas, en este caso pueden ser salidas con memoria de tipo slash o on latch en este caso. Entonces vamos a comenzar como lo más simple, ¿no? Entonces vamos a hacer un contacto normalmente abierto que yo le puedo llamar o asignar cualquier otro valor. Entonces lo siguiente que necesitaría sería una salida. ¿Ok? Entonces vamos a hacer de esta manera. Entonces esto conecto aquí, esto con esto con esto y ya. Pero no va a funcionar debido a que no están asignadas las variables en este caso. ¿Ok? Entonces necesito hacer algunas modificaciones tal vez en mi circuito. Entonces, en un principio esto se estaba activando de manera eléctrica, es decir, había un pulsador, deja el paso de la corriente y se activa la solenoide. Entonces, en este caso voy a modificar mi circuito. Voy a hacer de cuenta de que mi circuito ya está, por decir, conectado de alguna manera a esto, ¿no? Entonces, tal vez para los que no me entiendan, en este caso, un PLC siempre tiene entradas y salidas. Entonces, pero en Automation Studio no lo podemos hacer físicamente ese cableado. Vamos a suponer que en este caso esta salida ya está linkeada o ya está haciéndose las conexiones debidas hacia la válvula solenoide. Esta vez por eso que yo le voy a quitar esto. Tal vez le puedo quitar la alimentación de 24 que internamente ya viene. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esto ya está ligado a esta variable. Miren. Si yo le pongo esto como una asignación de variable, puedo elegir, ¿no? Ahí puedo elegir. Está tardando demasiado. Ahí está. Entonces yo le puedo asignar una variable, en este caso solenoide, aplicar y cerrar. Es decir, esto ya ha tomado el mismo valor que esta válvula solenoide. Entonces para mí no sería ya primordial hacer todo esto porque se supone que la salida del PLC ya tiene todas estas conexiones porque ya es una salida de relé en este caso, ¿no? Entonces para que lo entendamos bien, tal vez para algunos que no están entendiendo muy bien, entonces lo que vamos a hacer esto es de la siguiente manera. Yo voy a utilizar un contacto normalmente abierto que lo voy a colocar aquí. Y que esto, en vez de llamarle solenoide, le puedo llamar en este caso como, tal vez asignar una nueva variable, vamos a asignar una nueva variable y le voy a llamar solamente relé, nada más eso, nueva variable, y le voy a llamar relé 1, por decir, relé de salida 1, ya. Entonces lo pongo ahí, creo que no me aceptan cuando están con acento, ¿no? Con tilde. Entonces, ok, lo cerramos. Entonces para mí esto va a ser, le voy a asignar, va a ser la variable relé 1 y eso va a estar enlazado con esta salida, o sea, relé 1, es lo mismo, es un relé, una salida de relé que va a ser en este caso que cierre el circuito que yo tenía.
es decir, esto, ¿no es cierto? Lo que ustedes están viendo en este momento, entonces va a ser mi salida. Entonces, creo que se ha movido un poquito. Voy a desconectar, voy a arreglar el circuito. Ya, entonces lo pondré de mejor manera. Y listo. ¿Ok? Entonces yo creo que de esa manera se entiende. Es decir, la lógica de la salida del PLC, que es un relé, se va a activar y va a cerrar el circuito. ¡Pam! Y se alimenta la solenoide y se activa esta válvula y el cilindro tiene que ser un A positivo. ¿Ok? Entonces yo creo que hasta ahí lo hemos entendido perfectamente. Entonces lo otro que necesitamos en este caso sería, pues en este caso necesitamos un botón, un pulsador para poder accionar todo esto. Entonces me voy nuevamente a la asignación de variables y voy a hacer nueva variable y le voy a llamar Start. Entonces para comenzar. Y listo. Entonces asignándole la variable esto a Start. Entonces ya tendría mi circuito. Entonces ahora lo puedo hacer la prueba y no da. ¿Por qué creen que no da? Obviamente que esta lógica está dentro del PLC, es decir, son variables internas del PLC que no lo vamos a poder ver físicamente. Entonces necesito yo un circuito aparte para poder introducir una corriente y cambiar la lógica booleana de esto, ¿no? O sea, un 0 o un 1. Entonces, ¿eso qué significa? Que tengo que crearme sí o sí, pues, otro switch, en este caso, como este, ¿no? Y este ya puede ser, pues, el start, ¿no? Start, ahí, ¿no? Bueno, esto tendría que hacerlo, digamos, nuevamente haciéndole las conexiones y de todo eso. Tendría que hacer una conexión a 24 voltios, entrar a su salida de esto, pero no lo voy a hacer de esa manera, sino que el software en este caso ya lo entiende. Es decir, que este pulsador físico que está afuera del PLC ya lo sobreentiende como si estuviera conectado ya a una fuente de poder y que esto estaría entrando a esta entrada interna del PLC. Entonces ya no voy a hacer eso en este caso, ya no voy a hacer las conexiones como en este caso, sino directamente, suponiendo que esto ya está conectado a la fuente de poder, que ya es una entrada física del propio PLC. ¿Ok? Entonces le voy a asignar nuevamente la palabra Start, aplicar y cerrar. Entonces ahora sí le doy un correr y en este caso sí tendría que funcionar, ¿no es cierto? Es decir, este start está linkeado con esta variable interna del PLC. Entonces, cada vez que yo pulso un botón físico que está fuera del PLC, entonces eso se refleja internamente y eso tiene que hacer la acción que nosotros hemos deseado, ¿no es cierto? Entonces, pulso y va a ese lado. Dejo de pulsar, se retrae, ¿no es cierto? Entonces esto podemos también modificarlo, complicarlo un poquito más. ¿Qué tal si yo quiero un encendido y un apagado con un botón Start y un botón Stop? Entonces para eso necesito otro pulsador aquí. En este caso va a ser Stop. Entonces lo pongo ahí. Le voy a dar la vuelta a esto. Voy a mover aquícito. Esto también, suponiendo que todo el cableado ya se ha realizado, entonces el programa ya lo entiende de esa manera. Entonces voy a borrar esta parte, que sería dentro del PLC. Necesito un contacto que me voy a ir directamente a la lógica del PLC y necesito que esto sea normalmente cerrado. Entonces esto va con esto va con esto. Entonces este va a ser Stop, aplicar y cerrar. Start, Stop. Pero como va a ser una salida con memoria en este caso, entonces necesito también la ayuda de este otro contactor, ¿no? Este contacto normalmente abierto. Y esta lo voy a conectar con esta y esta aquí. Y esto va a tomar el nombre del mismo relé 1. Entonces lo voy a poner relé 1, aplicar y cerrar. Entonces ahora lo hago correr. Entonces le doy un Start y va a ese lado, ¿no es cierto? Es decir, se mantiene la lógica hasta que yo presione en este caso un Stop, un Start y un Stop. Entonces yo creo que con esto queda claro lo que es manejar
un cilindro de doble efecto, partimos desde la parte eléctrica y manejarlo ya con la lógica de un PLC, como ustedes pueden ver ahí, chicos. Entonces espero que les haya gustado. Este es el tercer tutorial. En la siguiente vamos a hacer algo mucho más complicado. Espero que les haya gustado. Hasta luego.